confirmen si me están escuchando para iniciar el curso, la clase. ¿Me escuchan? Ok, muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, siguiendo el curso del nuevo sistema de inversión pública denominada Invierte P o Invierte Perú, eh, ahora vamos a ver, hemos visto ya una introducción en la primera sesión, aspectos generales en la segunda, y en esta tercera vamos a iniciar el módulo 2, que se denomina la programación multianual de inversiones, basada en la directiva justamente de programación multianual de inversiones. Es la primera directiva que se emite la Dirección General Multianual de Inversiones. En esta directiva se establecen funciones para cada uno de los órganos de este nuevo sistema de inversión pública. Vamos a enumerar las funciones de cada uno de los órganos. El primero es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Si ustedes recuerdan, este órgano es el ente rector del nuevo sistema de inversión pública, de InvierteP. Las funciones son las siguientes. La primera es que aprueba, a través de resoluciones, las directivas y normas necesarias para el funcionamiento de la fase de programación multianual. Y es así que la DGPMI emitió la primera directiva, que es donde se establecen estas funciones que vamos a ver el día de hoy. La segunda función es dicta los procedimientos y los lineamientos para la programación multianual de inversiones, teniendo en consideración el proceso presupuestario por tratarse del marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. Es decir, a diferencia del SNIP, aquí hace hincapié en la existencia de un presupuesto anual de las inversiones. No puede haber inversiones en conjunto que superen ese presupuesto. Una tercera función de la DGPMI es que supervisa la calidad de la programación multianual de inversiones de los sectores, de los gobiernos regionales y gobiernos locales, respecto del logro de las metas de producto y el cumplimiento de los indicadores de resultados previamente definidos, ¿no?, cuyos resultados son publicados en el Diario Oficial del Peruano y en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, la DGPMI tiene como función supervisar la calidad de los PMI de cada una de las entidades del Estado como sectores, que son los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales. También tiene como función emitir la opinión vinculante, es decir, obligatoria, exclusiva y excluyente, es decir, el único ente que puede emitir una opinión en relación a los temas de su competencia, que es básicamente los PMI, sobre la aplicación de la fase de programación multianual en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, o sea, InvierteP. Como les decía, como la DGPMI es el ente rector, es la que da la opinión última respecto a cualquier duda o confusión. Otra función que tiene la DGPMI es que verifica que se cuenta con la conformidad de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público respecto a las operaciones de endeudamiento público mayores de un año destinadas a financiar proyectos de inversión considerados en el PMI respectivo, o sea, por sector, gobierno regional o local, o que cuenten con aval o garantía financiera del Estado en el marco del proceso de promoción de la inversión privada. Cuando hay un endeudamiento, es decir, cuando un proyecto de inversión pública compromete un endeudamiento o el aval del Estado para un financiamiento, pues aquí la DGPMI debe verificar que eso cuadre y tenga la conformidad de estas entidades públicas, como es la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Otra función de la DGPMI es que aprueba el perfil profesional del responsable de la
Oficina de Programación Multianual de Inversiones, o sea, de la OPMI, y del responsable de la unidad formuladora, de los sectores, del gobierno, o sea, sectores del gobierno nacional, o sea, los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Uno de los anexos precisa ahí cuál es el perfil que debe tener el profesional o los responsables de la OPMI y de la unión formuladora. También la DGPMI elabora el Programa Multianual de Inversiones del Estado. ¿Se acuerdan? Es el conjunto de todos los PMI de todos los sectores, gobiernos regionales y locales, sobre la base de la consolidación de los programas multianuales de inversiones de estos sectores que les menciono. Ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales. Consolida todos los PMI del sector público, prácticamente. También brinda capacitación y asistencia técnica a las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el desarrollo de la presente fase del ciclo de inversión, o sea, la fase de programación multianual de inversiones y la elaboración del programa multianual de inversiones respectivo. En el ciclo de inversiones, que ya hemos visto son 4 fases, la DGPMI tiene la responsabilidad de brindar capacitación a los funcionarios que van a desarrollar estos PMIs en cada uno de sus sectores. Bien, como verán, la DGPMI como ente rector tiene las funciones de emitir las normas, ¿no?, que regulan la aplicación de este nuevo sistema de inversión pública, que es InviérteP. Y ahora vamos a ver las funciones del órgano resolutivo. ¿Se acuerdan? El órgano resolutivo son los ministros de Estado, los gobernadores regionales y los alcaldes, provinciales y distritales. ¿Cuáles son sus funciones? Primero, aprueba el programa multianual de inversiones, el PMI, de su sector, o del gobierno regional o del gobierno local, respectivamente, y sus actualizaciones conforme a lo dispuesto por el decreto legislativo y el reglamento de esta directiva de programación multianual de inversión. También presenta a la DGPMI el PMI aprobado de su sector o de su área, ¿no?, gobierno regional o local, según corresponda, antes del 30 de marzo de cada año fiscal. El año fiscal es el año natural, de enero a diciembre, y es hasta el 30 de marzo que pueden presentar los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales, su PMI. ¿A quién? A la DGPMI. El órgano resolutivo también aprueba las brechas identificadas y los criterios para la priorización de las inversiones a ser aplicadas en la elaboración de su PMI, en el marco de la política sectorial y planes respectivos. Es el órgano rector, es decir, el ministro, el gobernador regional y los alcaldes aprueban las brechas identificadas y criterios de priorización de inversiones. Es decir, se le está otorgando una responsabilidad mayor que antes. También el órgano resolutivo designa al órgano que realizará las funciones de la OPMI, o sea, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, así como a su responsable, para lo cual debe verificar el cumplimiento del perfil profesional establecido en el anexo 1 de esta directiva, el perfil profesional de responsable de la OPMI, y realizar su registro mediante el envío de un formato, que es el formato número 1, registro de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones en el Banco de Inversión, a la DGPMI. Es decir, designa al responsable de acuerdo al perfil que corresponda y lo registra en el Banco de Inversión. El área que va a hacer la función de la OPMI y su responsable. Asimismo, designa al órgano que realizará las funciones de unidad formuladora. ¿Se acuerdan? La unidad formuladora es la que formula, valga la redundancia, el proyecto de inversión pública y también le da la declaración de viabilidad. Entonces,
designa el órgano que va a realizar esta función de unidad formuladora, así como a su responsable, de acuerdo al perfil profesional que está en el anexo 2 de la directiva, ¿no? También el órgano designado es el órgano designado como la OPMI, no puede coincidir directa ni indirectamente con los órganos designados como unidad formuladora. Es decir, no puede ser una misma área la OPMI y también la unidad formuladora, ¿no? Y tampoco la unidad ejecutora de inversiones. Su responsable no puede formar parte directa ni indirectamente de ninguna unidad formuladora o unidad ejecutora de inversiones de ninguna entidad. Hay una gran restricción aquí. Es decir, no pueden una sola persona o una misma persona ejercer funciones como responsable de unidad formuladora, unidad ejecutora de inversiones, ni siquiera en su propia entidad, ni en su entidad, ni en ninguna otra. Esto es importante tomar en cuenta. Veamos ahora, esto es lo que hemos visto es de la unidad, el ente rector, perdón, el órgano resolutivo. Veamos, y esto aquí vamos a detenernos un poco más, es las funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que es casi el protagonista, ¿no?, en este nuevo sistema, ¿no?, de inversión P, invierte P. Entonces, la primera función que tiene la OPMI es elabora y actualiza, cuando corresponda, la cartera de inversiones. En el caso de la cartera de sectores del gobierno nacional, o sea, ministerios, se incluirán las inversiones de los gobiernos regionales o gobiernos locales para los que el sector transfiera recursos. Es decir, tenemos sectores de educación, salud, vivienda, transportes. Cada uno de los sectores consolida los OPMI, los PMI de cada gobierno regional y local para hacer un PMI general del sector. Propone a los órganos resolutivos, o sea, ministros, gobernadores regionales y alcaldes, los criterios de priorización de la cartera de inversiones, incluidos aquellos en continuidad de inversiones y las brechas identificadas a considerarse en el PMI sectorial, regional o local, según corresponda, los cuales deben tener en consideración los objetivos nacionales, planes sectoriales nacionales, los planes de desarrollo concertados regionales o locales, ¿no? Saben que tanto el gobierno regional como gobiernos locales tienen que hacer sus planes de desarrollo concertado y ser concordante con las proyecciones del marco macroeconómico multianual, que eso lo desarrolla el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, cuya desagregación coincide con la asignación total de gastos de inversión establecida por el Sistema Nacional de Presupuesto. Esto es quizá lo que más destacable en Invierte Perú o Invierte P, que se planifica, es decir, se hace un consolidado, es un presupuesto integrado desde los sectores menores, que podrían ser municipios distritales, provinciales, gobiernos regionales, ministerios, sectores, ¿no?, y consolida todo ello en el Sistema Nacional de Presupuesto y dentro de ello el presupuesto de inversión pública. De manera que haya una coherencia y una coordinación estrecha. También la OPMI elabora el PBI sectorial, regional o local, según corresponde en coordinación con las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversiones respectivas, y lo presenta al órgano resolutivo para su aprobación. Es decir, la OPMI lo que hace es ver el PMI sectorial, regional, local, le propone a los ministros, a los gobernadores regionales y alcaldes para su aprobación. Y la OPMI también coordina con las entidades agrupadas o adscritas a su sector, gobierno regional o gobierno local respectivo. Por decir, si es la OPMI de un sector, ya sea construcción, vivienda, por ejemplo, o transporte, lo coordina con cada uno de las entidades como el gobierno regional y local, en lo que respecta a su sector. Y eso lo hace cada ministerio, cada sector.
La OPMI también informa a la DGPMI, perdón, a la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público del MEF, sobre los proyectos de inversión a ser financiados con recursos provenientes de endeudamiento público, ¿no? O cuando requiere un financiamiento de algún proyecto de inversión pública, requiere el aval o la garantía del Estado. Si es un financiamiento externo, por ejemplo, a alguna entidad. Ese es un requisito previo para la incorporación de un proyecto de inversión pública en el PMI. Es decir, que la consulta, la conformidad o el visto bueno de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, si es que ese proyecto de inversión pública tiene un endeudamiento del Estado por más de un año o el aval. También la OPMI registra y actualiza en un aplicativo informático que tiene el Banco de Inversiones a los órganos del sector del gobierno nacional, regional o local que realizarán funciones de unidad formuladora, así como sus responsables, mediante el formato número 2, que es el registro de la unidad formuladora en el Banco de Inversiones en esta presente directiva de programación multianual de inversión. Ustedes habrán leído la directiva, es material de lectura y ahí tiene anexos y tiene los formatos. Ahora, el dicho responsable deberá cumplir con el perfil establecido en el anexo 2, o sea, el perfil profesional responsable de la unidad formuladora, ¿no? Asimismo, la OPMI registra a la unidad ejecutora de inversiones mediante el formato número 3, ¿no? Que está en la misma directiva, ¿no? En el banco de inversiones, ¿no? Donde debe estar anotado todo lo que es cada una de las unidades y también los responsables. Para el registro de las mancomunidades municipales, como ustedes saben, mancomunidad municipal es la unión de varias municipalidades distritales o provinciales, ¿no? Para un fin común. Entonces, para el registro de las mancomunidades municipales, en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, el responsable de la OPMI del gobierno local designado deberá registrar el formato número 4, que es el registro de unidades formuladoras de mancomunidad municipal en el Banco de Inversiones, debidamente suscrito por el mismo. Cuando resulte aplicable el litoral al numeral 27.3 del artículo 27, hay un reglamento de la mancomunidad municipal y en este numeral 27.3 es que se aprueba el decreto, este se aprueba con el decreto 046-2010 del PCE. Permítame explicarle un poco de las mancomunidades, ¿no? En este reglamento de mancomunidad municipal se establecen más o menos las normas, las pautas para poder conformar y se apruebe una mancomunidad. No es que de propia iniciativa de las municipalidades distritales o provinciales puedan formar una mancomunidad, sino que tienen que cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, lógicamente, es que cada uno de los representantes o autoridades municipales estén de acuerdo con la formación de esa mancomunidad, también que los respectivos consejos municipales aprueben esa decisión y luego se presenta a la PCM la solicitud de registro de la mancomunidad municipal. Es un proceso que puede llevar algunos meses, pero se justifica cuando se tienen proyectos de inversión pública que benefician a más de una municipalidad. Por ejemplo, una carretera que beneficie a más de un distrito o más de una provincia. Y también puede ser regional. Entonces, este reglamento de la mancomunidad municipal establece todo ese proceso. Ahora, para el registro de las juntas de coordinación interregional o mancomunidades regionales, en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, el responsable de la OPMI del gobierno regional designado, o sea, designado por el gobierno regional, deberá registrar en el formato número 5, que es el registro de unidades formuladoras, Junta de Coordinación Interregional o Mancomunidad Regional, en el Banco de Inversiones, debidamente suscrito por el responsable. Ese es el proceso que se debe realizar. Ahí los detalles están en el reglamento, que no es tema del curso.
La OPMI también realiza el seguimiento de las metas de producto. Metas de producto son aquellos establecidos en los PMIs, ¿no? Son metas respecto a cerrar las brechas, por ejemplo, ¿no? En determinados servicios públicos. Entonces, la OPM realiza el seguimiento de estas metas e indicadores de resultados previstos en el PMI, realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben publicarse en el portal del Ministerio, ¿no? Institucional del Ministerio, respectivo, si se trata de un proyecto de transportes, de vivienda, etc., del gobierno regional o del gobierno local. Como verán, en este nuevo sistema de inversión pública se promueve la transparencia. Entonces, esa es una de las bondades, ¿no? Es decir, cualquier cambio o cualquier PMI, una vez que sea aprobado, es público, es un desconocimiento público, de manera de que cualquiera de nosotros podría opinar respecto a ello, ¿no? Si es que estamos lógicamente involucrados en el sector o en alguna de estas entidades públicas, sea como ciudadano o sea también como funcionario público. La OPMI de cada sector coordina y articula con los gobiernos regionales y locales para la consideración de la política sectorial en los PMI regionales y locales. Hay una política sectorial, es decir, ya sea un gobierno regional o un gobierno local, pueden promover o incluso ejecutar proyectos de inversión pública distintos. Por ejemplo, en el tema de atención de salud, en el tema de educación, la atención de educación, en carreteras, en varios temas. Y cada uno de ellos corresponde a un sector. Por eso que la OPMI de cada sector coordina con los gobiernos regionales y locales de acuerdo a su competencia, ¿no? Y eso, para considerarlo en la política, debe considerarse dentro de la política sectorial nacional. También la generación de sinergias. Lo que se busca es una generación de sinergias, es decir, la unión de esfuerzos para lograr un mismo fin, durante la ejecución de las inversiones a cargo de cada nivel de gobierno, sectorial, gobierno regional o local, evitando la duplicación en el uso de recursos públicos. Eso es lo que se busca. Si, por ejemplo, en una municipalidad distrital propone un proyecto de inversión pública de crear, por decir, un nuevo sistema de seguridad ciudadana, lo primero que tiene que hacer es consultar a la política sectorial, en este caso el Ministerio del Interior, ¿no? ¿Qué políticas hay? Si esa iniciativa de la municipalidad distrital coincide, coordina o de repente contradice la política nacional respecto al tema de seguridad ciudadana. Y así, cada uno de los proyectos de inversión pública que corresponden a cada sector. Entonces tiene que haber una coordinación antes de poder incluirlo en el PMI. Bien, ahora vamos a ver las funciones de la unidad formuladora. En la fase de programación multianual de inversiones, las unidades formuladoras deben remitir toda la información que requiera la OPMI relativas a las inversiones a su cargo, con independencia de la etapa en la cual se encuentren. ¿Qué quiere decir esto? Que es independientemente si está recién iniciándose como una idea de proyecto, si ya tiene algún estudio de preinversión o si incluso ya fue contratada la ejecución de ese proyecto, cualquiera de las instancias, ¿no? O etapas dentro del ciclo de inversión. Entonces, la unidad formuladora debe brindar información a la OPMI al respecto. Asimismo, coordinar con la OPMI la información que ésta requiera para la elaboración del PMI, siendo la veracidad de dicha información de estricta responsabilidad de la unidad formuladora. Es decir, la unidad formuladora no puede brindar información falsa, ni tampoco aquella que no tiene un sustento real, ¿no? Es de su responsabilidad la información que brinda a la OPMI. Ahora,
Funciones de la unidad ejecutora de inversiones. En la fase de programación multianual, las unidades ejecutoras de inversiones, UEI, deben remitir toda la información que requiera la OPMI relativa a las inversiones a su cargo, si las que tienen a cargo para ejecutar. Igual, independientemente en qué etapa del ciclo de inversiones se encuentra, ya sea a nivel de idea, ya sea a nivel ya de ejecución, ¿no? Independientemente de la etapa, tiene que informar eso a la OPMI. Asimismo, coordina con la OPMI la información que ésta requiera para la elaboración del PMI, siendo la veracidad también de responsabilidad de la unidad ejecutora de inversión o del responsable. Bien, hasta aquí hemos visto las funciones de cada uno de los órganos del nuevo sistema de inversión pública, el DIRTP. Son funciones respecto a la fase de programación multianual de inversiones. En el siguiente módulo, cuando veamos ya formulación y evaluación de inversiones, vamos a analizar la directiva respectiva y ahí vamos a ver nuevas funciones que se le asignan a cada uno de estos órganos. Las funciones que hemos visto en esta sesión son aquellas que corresponden a la fase de programación multianual de inversión. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver, en resumen, el proceso de la programación multianual de inversiones, lo que debe hacer cada una de las OPMI. ¿De acuerdo? Entonces, la fase de programación multianual cuenta con las siguientes etapas. La primera lo primero que hay que hacer es la elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos y definición de objetivos. Es lo primero que debe hacer la OPMI o el responsable de esto. Segundo, una vez hecho el diagnóstico, hacer la selección de la cartera de inversiones. Tercero, elaboración y propuesta de programa multianual de inversiones. Cuarto, aprobación del programa multianual de inversiones, la cuarta etapa. La quinta etapa es presentación del programa multianual de inversiones a la DGPMI, o sea, aprobada, ¿no? Sexto, programa multianual de inversiones del Estado, ya lo hace el sector, ¿no? Y séptimo, actualización del programa multianual de inversiones, porque siempre hay algunos cambios y deben actualizarse. Entonces vamos a analizar cada una de estas 7 etapas de la fase de programación multianual. La primera, lo que es la elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas y definición de objetivos. La OPMI del sector conceptualiza y establece los indicadores de las brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos correspondientes al sector, llámese transportes, vivienda, educación, salud, etc., comunicándolos a los gobiernos regionales y locales antes del 7 de enero de cada año fiscal. ¿De acuerdo? ¿Por qué antes del 7 de enero? Porque recuerden, hasta el 30 de marzo deben presentarse los PMI. Entonces, antes de presentarlo para elaborar los PMI, la OPMI le transmite esa información a los gobiernos regionales y locales, tanto en lo que es las metas como los indicadores de las brechas, ¿no? Eso es lo primero en esta fase de elaboración del diagnóstico. El diagnóstico y luego ya la conceptualización y establecimiento de indicadores de brecha. También la OPMI del sector o del gobierno regional o local, según corresponda, elabora el diagnóstico detallado de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos de su ámbito de competencia. Dicho diagnóstico debe tomar en cuenta la actualización del inventario de los activos existentes correspondientes ya sea a infraestructura o servicios públicos a cargo del sector, gobierno regional o local, en estrecha coordinación
con las unidades formuladoras y unidades ejecutoras. Entonces, aquí, la OPMI de cada sector, gobierno regional o local, presenta un diagnóstico detallado, ¿no? Y tomando en cuenta, lógicamente, el diagnóstico, ¿no?, general. Aquí lo hace detallado y de su ámbito de competencia. Y así, si es un sector de educación, dentro de su ámbito de educación. Si es un gobierno regional, dentro del ámbito geográfico de la región, al igual que el gobierno local. Entonces vamos de más a menos. La OPMI del sector o gobierno regional o local, según corresponda, establece los objetivos a alcanzar y los criterios de priorización para las inversiones, señalando las metas de producto, o sea, de cerrar las brechas, e indicadores de resultado en un horizonte mínimo de 3 años. Mínimo de 3 años, puede ser más, en el marco de las competencias de sus niveles de gobierno respectivos, sea sectorial, regional o local, conforme a la normativa de la materia y en concordancia con los planes sectoriales nacionales, de acuerdo al anexo 3, que es el instructivo para el registro de contenidos del programa multianual de inversiones de esta presente directiva. Estamos analizando la directiva de programación multianual de inversión. Entonces, aquí es importante señalar que la OPMI va a establecer objetivos, ¿no?, y criterios de priorización de inversiones y metas en un horizonte mínimo de 3 años. Mejor puede ser más. Concluida la identificación de las brechas y establecidos los criterios de priorización de inversiones, la OPMI remite la relación y detalle de las inversiones al órgano resolutivo, o sea, al ministro, al gobernador regional o al alcalde, para su aprobación. El órgano resolutivo deberá comunicar la aprobación de los mismos a la OPMI, o sea, le da el visto bueno. Los órganos resolutivos de los sectores comunican a la DGPMI sus indicadores de brechas, las mediciones de dichos indicadores, así como el documento que sustente sus criterios de priorización. Asimismo, los gobiernos regionales y locales comunican a la DGPMI sus criterios de priorización mediante su registro en el módulo de programación multianual de inversiones hasta antes del 15 de enero de cada año fiscal. Veamos que están establecidos los plazos de cada una de estas actividades. Ahora, dice, los órganos resolutivos van a comunicar a la DGPMI indicadores de las brechas y es importante resaltar mediciones de dichos indicadores. Por ejemplo, en el caso de agua potable, un gobierno regional, o ya sea, digamos el de Arequipa, establece qué indicador para un servicio público importante como es agua potable, y un indicador puede ser la cobertura del servicio, es decir, el porcentaje de la población que recibe agua potable. ¿Cómo lo va a medir?, ¿no? Y cuáles son los documentos que sustentan también los criterios de priorización en lo que respecta al servicio de agua potable o inversiones para el servicio de agua potable, ya sea por distritos, si se trata de un gobierno regional, priorizando proyectos por algunos distritos u otros de acuerdo a sus necesidades. La segunda etapa del programa multianual de inversiones, o la programación multianual de inversiones, es la selección de la cartera de inversiones. Entonces ya hemos hecho un diagnóstico en la primera etapa, se han establecido las metas, o sea, los indicadores y el cronograma mínimo de 3 años, y en esta segunda etapa se selecciona la cartera de inversión. En esta se realiza la selección de inversiones y priorización de inversiones a ser financiadas total o parcialmente con recursos públicos, identificadas para lograr el alcance de las metas de producto específicas e indicadores de resultados que se han establecido en la etapa anterior, asociados a la inversión, las cuales deben ser consistentes con los objetivos de las brechas identificadas y priorizadas previamente por los sectores del gobierno nacional, o sea, los ministerios,
gobierno regional y los gobiernos locales, para su inclusión en el PMI. ¿Bien? Asimismo, la selección y priorización de inversiones de la cartera de inversiones debe considerar la capacidad de gasto de capital de los sectores, de gobierno nacional, gobierno regional y local, según corresponda. Es decir, es importante que para esa selección y priorización de inversiones se tome en cuenta la capacidad de gasto de capital. Hay una estadística, el Ministerio de Economía y Finanzas identifica qué sectores, ya sea gobiernos regionales, locales, qué capacidad tienen de gasto en inversión. A veces se le asigna a determinada región, gobierno regional o gobierno local, cierto presupuesto para inversiones y no logran ejecutar ni la mitad. Entonces, eso se toma en cuenta para lo que es los PMI, o sea, la inclusión de proyectos de inversión en el PMI. La tercera etapa, elaboración y propuesta de programa multianual de inversiones. Ya tenemos el diagnóstico, ya priorizamos inversiones y vamos ahora a ver la elaboración y propuesta del PMI. La OPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, elabora el PMI del sector, ya sea el gobierno regional o local, y lo registra en el módulo de programación multianual de inversiones. Todo eso a nivel de informática. El PMI sectorial debe enmarcarse en los planes sectoriales nacionales. Los PMI regionales y locales, según corresponda, deben enmarcarse adicionalmente a los planes de desarrollo concertados regionales y locales, respectivamente. Es decir, no puede haber una contradicción, tiene que haber una estrecha relación entre planes sectoriales nacionales, planes de desarrollo concertados regionales y locales, y estos ser expresados en sus respectivos PMI. Concluida la elaboración del PMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones correspondiente presentará dicho documento al órgano resolutivo, o sea, al ministro, al gobernador regional o al alcalde, para su aprobación. La cuarta etapa es la aprobación del programa multianual de inversiones. Hemos visto ya diagnóstico, definición de priorización de inversiones, elaboración del PMI. Ahora la cuarta es aprobación del programa multianual de inversiones. El PMI sectorial es aprobado por el ministro, titular o la máxima autoridad ejecutiva del sector. El PMI regional es aprobado por el gobernador regional y el PMI local es aprobado por el alcalde. Las OPMI de los gobiernos regionales y locales informan a los sectores sus PMI, sectores de educación, salud, transporte, etc., en lo que corresponda a la responsabilidad funcional de cada sector, hasta el 1 de marzo de cada año fiscal, a fin de que estos emitan orientaciones en el marco de sus funciones y coordinen a fin de evitar la duplicación de inversiones, verificando que se enmarquen en su política sectorial hasta el 15 de marzo de cada año fiscal. Entonces, como verán, ya están establecidos los plazos de coordinación, de consulta. La quinta etapa ya es la presentación del programa multianual, ¿no?, de inversiones a la DGPMI. El órgano rector del sector, gobierno regional o gobierno local, según corresponda, presenta bajo responsabilidad ante la DGPMI del MEF el reporte del registro informático del PMI sectorial, regional o local, respectivo, realizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones en el módulo de Programación Multianual de Inversiones. El módulo este está en una base informática, hasta antes del 30 de marzo de cada año. Es decir, ya la presentación de los respectivos PMI deben hacerse antes o hasta el 30 de marzo de cada año, bajo responsabilidad. Cuando dicha fecha recayera en un día no laborable, el plazo vence el último día hábil anterior a la misma. Es un detalle que está en la directiva. Ahora, la DGPMI
una vez que recibe el PMI, verifica la consistencia entre las brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos identificados, los objetivos, criterios de priorización de inversiones y las metas e indicadores propuestos con la cartera de inversiones de los PMI presentados. Así tiene que haber una consistencia. Así también verifica que se cuenta con la conformidad otorgada por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público de los proyectos de inversión que están considerados en el PMI que requieran un financiamiento, ya sea mediante operaciones de endeudamiento o que requieran el aval del Estado para un financiamiento. La sexta etapa que ya, una vez que ya desde lo menos a más se ha ido consolidando y conformando el programa multianual de inversiones del Estado, entonces ya tenemos el PMI-E, que es Programa Multianual del Estado, que se elabora sobre la base de los PMI sectoriales, regionales y locales presentados a la DGPMI, los cuales deben reflejar los criterios de priorización aprobados por los respectivos órganos resolutivos, teniendo en cuenta las proyecciones macroeconómicas de crecimiento del gasto público previstas en el marco multianual macroeconómico. Es decir, todos los supuestos, ¿no?, de gasto público para el periodo fiscal y otros indicadores macroeconómicos y financieros. La DGPMI está a cargo de su consolidación y publicación en el portal institucional del INDEC. Y como ven, esto es secuencial, va de lo menos a más. Y hay una estrecha coordinación en cada uno de los sectores, gobiernos regionales y locales. Ahora, tras la elaboración del PMI-E, o sea, el PMI del Estado, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF remite a la DGPMI la información correspondiente a la programación presupuestaria anual de las inversiones. O sea, vamos a ver el presupuesto de esas inversiones, efectuada por los sectores del gobierno nacional, regional y local. La DGPMI evaluará su consistencia con el PMI del Estado y publicará el resultado de la evaluación en el portal del MEF. El PMI del Estado constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de inversiones. Entonces, este PMI del Estado es bien importante para formular el presupuesto anual de inversiones, es decir, se recoge todos los requerimientos de inversión desde los gobiernos locales, distritales, provinciales, gobiernos regionales y paralelamente en coordinación con los sectores, o sea, los ministerios. Y con ese PMI-E, o sea, PMI del Estado, ya se puede elaborar el presupuesto anual de inversión. O sea, tiene que haber una consistencia y una coherencia, resultado de una continua coordinación. En la última etapa ya corresponde a la actualización del programa multianual de inversiones. Hasta el último día hábil de enero de cada año fiscal siguiente al año en el cual se elaboró el PMI, por ejemplo, si se elabora el PMI en este año, en el año 2017, hasta el último día hábil de enero del 2018, la OPMI revisa el avance de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI, con la información recibida de la unidad formuladora y de la unidad ejecutora de inversiones, ya sea del sector, gobierno regional o local, y tomando en cuenta la información sobre la evaluación efectuada por la DGPMI respecto a la consistencia de los PMI y la programación presupuestaria anual. Realiza la actualización de la cartera de inversiones del PMI de acuerdo al anexo 3, que es un instructivo para el registro de los contenidos del PMI de la presente directiva, que es de Programación Multianual de Inversiones, y el órgano resolutivo. Es decir, aquí se tiene un plazo para actualizar, ¿no?, en caso que sea necesario, ¿no?, y es hasta el último día hábil de enero de cada año fiscal. El órgano resolutivo, o sea, ya sea el ministro, el gobernador regional o el alcalde,
aprueba el PMI actualizado de acuerdo al numeral 5.4 de la Directiva de Programación Multianual de Inversiones y lo presenta a la DGPMI hasta antes del 30 de marzo. En caso dicha fecha recayera en un día no laborable, bueno, el plazo debe ser el último día anterior a ese. Por último, en esta última etapa de la fase de programación multianual de inversiones, dice que la DGPMI verifica que los PMI actualizados tengan relación con la asignación total que hayan determinado los pliegos y revisa. Pliegos se refiere a los presupuestos, ¿no? Capacidad de gasto, y revisa que se cumplan los indicadores asociados a la brecha de infraestructura y de acceso a servicios públicos y los criterios de priorización presentados mediante los anexos 1 y 2 del reglamento de IRTP, según corresponda, para su inclusión en la formulación presupuestaria de los sectores del gobierno nacional, regional o local. El PMI del Estado actualizado será publicado en el portal del MEF por la DGPMI. Bien, hasta aquí lo que respecta, hemos visto las funciones de cada uno de los órganos de InvierteP o Invierte Perú y hemos visto el proceso, las 7 etapas para lo que es el proceso de la programación multianual de inversiones, donde participan cada uno de los órganos, ¿no? Desde el órgano rector, que es la DGPMI, hasta las unidades formuladoras y ejecutoras inclusive, ¿no? Bien, esto es la primera parte del módulo 2, que es programación multianual de inversiones. ¿Alguna consulta, pregunta o comentario? ¿Han podido leer ustedes la directiva de programación multianual de inversiones? ¿Preguntas? ¿Consultas? Como verán, esto es un sistema. Si ustedes leen en la directiva, la primera directiva de programación multianual de inversiones, hay incluso todo un esquema, un gráfico, que no lo hemos presentado aquí porque es algo grande, donde establece la relación de coordinación de cada uno de los órganos y el aporte de cada uno de ellos para la elaboración final, que es el PMI el PMI del Estado, el Programa Multianual de Inversiones del Estado. Entonces, es todo un sistema. Dígame. Dice, si para la priorización de cartera de inversiones se debe considerar la capacidad de ejecución de, por ejemplo, un gobierno local, ¿sí? ¿Cómo queda el caso de los proyectos que se elaboran con miras a buscar un financiamiento externo? Bueno, en el PMI de cada sector, por ejemplo, un gobierno local, hay una lista de inversiones que han sido priorizadas, en orden de prioridad, ¿no? Y ellas son consultadas al sector, a cada uno de los sectores, ¿no? Para ver si tienen un presupuesto, si podrían tener un presupuesto para ejecutarlo, ¿no? Ahora, si no hay suficientes recursos, se busca un financiamiento, ya sea la misma entidad del Estado interesada en el proyecto o también puede acudir a cada sector, de acuerdo a la importancia de ese proyecto. Ahora, también se consideran las capacidades, porque puede una municipalidad distrital, por ejemplo, presentar una amplia relación de proyectos en orden de prioridad, pero si no demuestra capacidad de gasto, entonces eso también se considera en la evaluación, ¿no? Dentro de lo que es el presupuesto, de considerarlo dentro del PMI del Estado, ¿no? O sectorial, o sea, la capacidad de gasto de cada entidad del Estado. Se da el caso, o sea, hay gobiernos regionales que sí ejecutan el 80% o más del presupuesto de inversiones que le han otorgado, pero hay otras entidades que no ejecutan ni el 20%. Y no es que no quieran hacerlo, sino que no tienen capacidad, no tienen suficiente personal u organización que les permita ejecutar esas obras o esos proyectos, ¿sí? Entonces, es una consideración, no está ahí en la directiva, pero se considera,
Ese es uno de los criterios. ¿Alguna otra consulta? No sé si respondí a su pregunta. Porque hay financiamiento externo para ciertos proyectos, ¿no? Endeudamiento o incluso cooperación técnica internacional. Pero todo eso se puede gestionar en cada instancia, ¿no? Cada municipalidad tiene esa facultad, ¿no? Y si te requiere el aval del Estado, pues tiene que acudir a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Es un requisito. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario, requerimiento? Como verán, en el curso, ya tratándose de un nuevo sistema de inversión pública de reciente creación, recién el 1 de diciembre del año pasado, se ha reglamentado recién, han salido las primeras 2 directivas. En este primer curso vamos a analizar las normas y su aplicación. A ver, me dice el señor José Luis Ibarce, me dice, pero para el caso de un municipio pequeño, que no tiene mucho presupuesto, siempre será necesario buscarlo en otras entidades del Estado o privadas. Les comento, el día de ayer tuve una reunión así informal con el gerente general de la Mancomunidad de Distritos de la región Cerro de Pasco. Y me comentaba que justamente esa mancomunidad, que es la unión de varios distritos, para lograr financiar justamente o tener financiamiento para proyectos de beneficio común. Entonces, ellos tienen varios proyectos y a quienes acuden, lógicamente, la primera instancia es al gobierno regional de Pasco, que tiene un presupuesto mayor, ¿no? Entonces, como mancomunidad, como una asociación de distritos, acuden al gobierno regional para poder obtener financiamiento para proyectos de inversión en cada uno de los distritos. Esa es una modalidad y es una ventaja de las mancomunidades, ¿no? Unir esfuerzos y unir poblaciones que tienen necesidades comunes, ¿no? A ver, me dice, siempre será necesario buscarlo en las entidades del Estado o privadas. También ahora los convenios con entidades privadas para financiar proyectos también se están promoviendo en el Estado, ¿no? Se establecen, como ustedes saben, así sea un proyecto sea financiado en un 99% por capital privado, basta que un sol sea un aporte del Estado, pues tiene que ese proyecto ser regulado por las normas de InviérteP, ¿no? Es necesario porque es velar por el buen uso de los recursos públicos. Las APP son un buen mecanismo de financiamiento de proyectos en municipios distritales, en entidades del Estado que tienen pocos recursos. ¿Alguna otra consulta o comentario, aporte? Esta conferencia online debe ser la oportunidad de poder intercambiar ideas. Ustedes seguro tienen cada uno de ustedes valiosas experiencias en lo que respecta a proyectos de inversión, o también sus inquietudes y preguntas ayudan mucho a desarrollar entre todos, ¿no? Tanto alumnos como en este caso me toca ser profesor, para poder desarrollar más el tema. Es un tema nuevo para todos, inclusive para mí y para los que estamos en el tema hace tiempo, porque se han cambiado las reglas de juego. No al 100%, pero han habido cambios importantes. Entonces, esto está en continua evaluación por los colegios profesionales, ¿no? Colegio de economistas, colegio de ingenieros. De acuerdo a cada sector, está recibiendo opiniones sobre las normas que se están publicando. Incluso las mismas normas, antes de su aprobación, son consultadas a los colegios de profesionales. Entonces, es un tema de actualidad y es muy importante porque este nuevo sistema de inversión pública va a demandar especialistas a nivel nacional, que no los hay. Entonces,
quienes estemos más enterados del tema de InviérteP, lógicamente vamos a tener la oportunidad de aportar más a la creación y ejecución de proyectos de inversión pública, tanto en su propuesta, en su formulación, como también en su supervisión en la ejecución. Bueno, si no hay alguna otra pregunta o comentario, les agradezco mucho su atención. Los invito a que lean la Directiva de Programación Multianual de Inversiones, de manera que en la próxima sección podamos discutir un poco sobre esta directiva. ¿Bien? Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.